¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Como con más ganas de que vengan así, más fines de semana así. Bien, estamos hoy para ir a la palabra del Señor y continuar con un tema muy especial que empezamos hace 8 días. ¿Sí? Levanten la mano los que vinieron hace 8 días para hacer un bosquejo. Ok, los que no vinieron, ¿la vieron por internet? ¿Sí? Levanten la mano los que lo vieron por las redes. Ok, tres. Bien, los demás les voy a hacer un repaso para que haya como, ¿cierto? Como para que todos entremos orientados. Estamos hablando de que casi siempre es importante probar la autenticidad. Es siempre importante probar la autenticidad de algo. Entonces, por eso se han ideado mecanismos para poder probar la autenticidad. Y hablábamos de los minerales, en este caso del oro, que desde tiempos mileniales el fuego ha sido un elemento para siempre probar la autenticidad del oro, de qué tan puro es. Y asimismo, hablamos entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, que el método de probar la autenticidad está en la Biblia y por supuesto para nosotros. Entonces mencionamos un texto bíblico, seguramente muy conocido por todos nosotros, que dijo el apóstol Pedro, que habla acerca de que la fe debe ser probada como el oro. ¿Está bien? Yo creo que todos hemos escuchado ese texto. ¿Estamos de acuerdo? Hemos hablado, incluso yo creo que es una palabra que está en nuestro vocablo cuando se refiere a aconsejar a alguien que está pasando por alguna situación difícil, pues le decimos, mi hermano, es que la fe debe ser probada. Y en ese orden de ideas, quisimos hacer énfasis no tanto en la interpretación cotidiana de las pruebas, porque particularmente cuando hablamos de probar la autenticidad o de la fe debe ser probada, casi siempre lo usamos para referirnos a lo natural que es tener pruebas. Más quisimos hacer énfasis en lo que un poquito más el texto nos quiere hablar, y es acerca de probar qué tan auténtica o qué tan pura es la fe que usted y yo decimos tenerle a Dios. Sí, tiene que ver con las pruebas, pero cuando tú piensas en las pruebas, no pienses tanto en la dificultad, piensa más bien en lo que resultará después de ella. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué tan auténtico usted sigue siendo después de? Ese es el énfasis del texto. Es el énfasis que Dios desea que le demos, y que esta noche especialmente, cuando hablamos acerca de la fe, definitivamente hablamos de la autenticidad. Entonces, se nos han enseñado muchas cosas acerca de esto, de la autenticidad, y particularmente cuando hablamos de autenticidad, hablamos de que la fe siga siendo pura, siga siendo inmutable, incambiable, inalterable. La idea es que como el fuego prueba el oro, al final los mismos elementos que componen el oro sigan siendo los mismos. Asimismo, los elementos que conforman tu fe después de una prueba, la idea es que la fe no sufra ningún cambio. Que por más presión que tenga, tu fe siga siendo la misma, intacta. A eso es que nos referimos, y un ejemplo cotidiano es cuando particularmente se nos habla de la santidad. La santidad muchas veces se nos enseña desde el punto de vista que es muy fácil que sea alterable. Entonces nos ha tocado y dijimos en la palabra, si de verdad alguien quisiera escuchar la predicación anterior, se encuentra en nuestras redes para que la escuche y me pueda entender muy bien. Pero no está bien siempre hablarle a la iglesia acerca de la santidad o de la fe desde el punto de vista que es alterable. Entonces, los padres hay que decirles, padres, miren con quién andan sus hijos. Porque es que es tan fácil que sean alterables. No sé si me hago entender. La santidad se ha enseñado casi siempre desde ese punto de vista. Pilas con contaminarse. Siempre colocando la santidad como algo muy vulnerable y algo que puede ser supremamente alterable fácilmente. Qué rico sería enseñar a la iglesia y decirle, oiga, usted y yo representamos un peligro para el inconverso, porque si anda con nosotros, él es el que es alterable, nosotros seguimos siendo intactos. En esa misma idea y en esa misma forma es que hemos venido hablando.
acerca de lo importante que es comenzarle a enseñar a la iglesia, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es la fe que Dios busca en nosotros. Que tu fe y mi fe, a pesar de donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, con quien nos relacionemos, tengamos la confianza de que nuestra fe es tan fuerte que no se altera. No importa con quién, y pusimos el ejemplo clarísimo de la Biblia que es Jesús. Jesús no tenía problema por eso con andar con la prostituta, con el leproso, con el publicano. ¿Por qué? Porque su fe no se le alteraban. Pero ahora nos toca decirle a los chinos, muchachos, ¿qué tipo de amistades tienen? Pilas, no me gustan. Cuando deberíamos enseñarles lo contrario. Cuando deberíamos enseñarles a que la fe no debería ser alterable, mucho menos la santidad y así muchos temas de la Biblia. Entonces, estamos leyendo Daniel capítulo 3, donde encontramos el ejemplo crucial, ejemplo en la Biblia muy particular de cómo tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que antes se llamaron de otra manera, la Biblia nos enseña que estos muchachos se llamaban Ananías, Misael y Azarías, los llevaron a Babilonia, el rey Nabucodonosor, con Daniel, no sé si usted ha leído el libro de Daniel, que fueron llevados, desterrados de su nación, esclavos a causa del pecado, y estos jóvenes crecieron en familias de príncipes, en familias de alta alcurnia en la nación de Israel. Y el rey Nabucodonosor escogió los mejores muchachos, los más estudiados de la nación, y se los llevó a Babilonia. Y la Biblia, desde el principio del libro de Daniel, encontrarás el esfuerzo de Nabucodonosor por cambiarles todo. Tanto así que les cambió el nombre. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y entonces él decidió ponerles, para cambiarles toda su fe, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y cada uno de esos nombres representaba un dios babilónico. ¿Se acuerdan ustedes o han leído que Daniel en el capítulo 1 se abstuvo de comer la comida del rey? Era precisamente porque él no estaba dispuesto a acceder a hacer cambios, especialmente de su fe. Es por eso que tú vas a encontrar en el libro de Daniel cómo cada uno de los reyes que hubo allí quiso decretar normas gubernamentales desde el gobierno que ordenaban a todo el mundo a adorar imágenes, a adorar estatuas. Pero encontramos a estos muchachos metidos en problemas por no obedecer esas leyes, aunque eran leyes del gobierno. Precisamente porque ellos se propusieron y dijeron, nuestra fe no es alterable. Nos mantendremos fieles y firmes. Entonces, hemos estado hablando o iniciamos una serie titulada A Prueba de Fuego. A prueba de fuego por la circunstancia que sucedió en Daniel capítulo 3, que me gustaría a continuación leerles para que entremos en contexto y en materia de lo que quiero hablarles el día de hoy. Entonces, el pasaje dice en Daniel capítulo 3, leyendo en Nueva Traducción Viviente así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 4. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. El mandato. 5. Cuando oigan tocar estos instrumentos musicales, voy a avanzar para poder ahorrar tiempo. Versículo 6. Cualquiera que se rehúse a obedecer, a inclinarse, versículo 5, a inclinarse rostro en tierra entre la estatua, versículo 6. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que, versículo 7, al sonido de los instrumentos, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro. Versículo 8, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse. Versículo 11. Este decreto también establece que cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado
dentro de un horno de fuego. Versículo 12. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesach y Abednego, Abednego, que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto. Versículo 14, 13 los manda a llamar, preguntan a Nabucodonosor, ¿es cierto, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a servir a los dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más, versículo 15, para que rindan culto. Versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Fe inamovible. Quisieron cambiarles el Dios, quisieron que adoraran a otro Dios, pero ellos dijeron no. Nuestra fe es inamovible. Y entonces en el texto, gracias a que ellos decidieron no cambiar su fe, sí comenzaron a haber cambios a su alrededor. Entonces continúa la lectura. Quiero que por favor leamos. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesach y Abednego que el rostro se le ¿qué? ¿Qué comenzó a cambiar? A causa de la ira, mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. ¿Qué cambió también? La temperatura del horno. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4. 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. ¿Qué también cambió? Las leyes naturales. El fuego consume y estos vergajos no se queman. Además aparece un cuarto. No sé si usted nota cómo el pasaje nos enseña que la fe no debe cambiar, más bien la fe cambia el ambiente, cambia todo lo que está aquí. Pero nosotros más bien estamos dispuestos a doblar el brazo. Nosotros más bien estamos dispuestos a acceder a ciertas cosas, cuando la fe debería ser una fe leal que no cambie. Porque la fe que no cambia, cambia lo que está a su alrededor. No sé si me hago entender. Así hemos estado predicando. Entonces termina el pasaje. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, ni se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Amén. Entonces hablamos hace 8 días de los cambios que produce la fe, que es a prueba de fuego, la fe que es inamovible, y tocamos un primer cambio: trastorna culturas, porque lo primero que produjo la fe de ellos fue polémica. Lo primero que produjo fue contiendas, lo primero que produjo fue malestar. Si quisieras escuchar ese primer punto, te invito a que veas el mensaje de hace 8 días por nuestras redes. Hoy entraré al segundo cambio que produjo la fe de ellos. No solo trastornó la cultura babilónica, donde todo el mundo adoraba a muchos dioses, trastornó esa cultura, la fe de estos muchachos, sino que también, segundo cambio,
transformó la situación. Porque la fe que es inamovible transforma situaciones. Aló, no sé si me hago entender. Eso es como la señora viuda del poquito aceite, no sé si se acuerdan, en el segundo libro de Reyes, que primero se agotó el aceite, primero se agotaron las vasijas antes que el aceite. Porque primero se van a acabar los problemas para toda la fe que hay. No sé si me hago entender. La fe que usted y yo tenemos debe ser tan inamovible y tan fuerte que sea capaz de transformar las situaciones difíciles que estemos viviendo, como lo vivieron estos muchachos. Y me quiero enfocar esta noche en la parte donde la situación fue transformada. ¿Qué es lo que naturalmente debe suceder cuando meten a 3 dentro de un horno, 7 veces más caliente? Que se achicharren. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que naturalmente debe suceder? Que las llamas hagan su trabajo y ellos se quemen vivos. Pero la situación, gracias a la fe, fue transformada. Porque la situación no terminó en unos cadáveres quemados, sino en 4 sueltos. Hasta hizo que apareciera uno más. No sé si me estoy haciendo entender. De esa misma forma, yo quiero decirle a usted en esta noche, para entrar en aplicaciones, de que la fe que usted tiene del Señor no tiene por qué estar cambiando de acuerdo a las circunstancias que usted esté viviendo, porque es lo que particularmente sucede con muchas personas, especialmente con nuestros amigos que están iniciando. Si usted y yo ya llevamos más de 10 años en esto y a ratos por las circunstancias difíciles es como a retroceder, o a alguien le ha pasado eso o no le ha pasado eso a usted. Si usted que ya lleva tiempo, que ya se bautizó, que ya sirve, que ya hace, que ha visto milagros, y por ahí hay situaciones, ventarrones que como que lo mueven y que como que usted dice, yo debería como cambiar, como dejar de ser así, dejar de ser tan evangélico, dejar de ser esto, como que haya situaciones que lo desaniman a usted. Imagínese usted de nuestros amigos que están iniciando, que es muy fácil muchas veces, y no debería ser así, que la circunstancia difícil les haga retroceder en su fe. Es decir, que la circunstancia difícil más bien muchas veces cambia la fe. Y no debería ser así, porque según el pasaje, la fe es la que cambia las situaciones. No sé si me estoy haciendo entender. Y es lo que nos debería animar. Por eso, mi hermano, aunque ya no suene a cacho, ¿entiende el término? ¿Sí? Nos suene a cacho es que ya estamos hasta aquí que nos digan lo mismo. Sí, mi hermano, la fe en el Señor sigue siendo la respuesta para que la situación difícil se transforme. Sigue siendo. Y hay varias cosas para tocar en este pasaje. La primera, como usted se dio cuenta en el versículo 19, lo que causó la fe de estos muchachos fue que el rostro del rey cambiara de la piedra que tenía. ¿Se imagina la cara que hizo así como la suya? ¿No? Una cara hizo ese señor, se enfureció, que se le desfiguró la cara de la ira que tenía. Y además, este señor estaba tan volado, así como nos ha pasado que cometemos y decimos barrabasadas y tomamos las peores decisiones allá calientes, furiosos. Este señor mandó a calentar 7 veces más el horno de lo habitual. Le voy a decir una cosa, cuando la fe es a prueba de fuego, suelen empeorar las cosas. ¿Aló? O sea que si usted está en una situación y usted ha tenido fe y si se empeoró, vas por buen camino. Porque la fe, que es a prueba de fuego, muchas veces empeora las cosas. Dígame usted, ¿a causa de qué calentaron ese día el horno 7 veces más? A causa de la fe de ellos. A causa de que molestó al rey ver cómo estos osados hasta están no obedeciendo su norma. Claro, empeoró la situación. Y suele pasar. Entre más confiemos en Dios, más calientan el horno. Voy a tomar como agua mejor para... Hermano,
Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan que entre más confiemos, más calientan el horno. No sé si alguien está diciendo, con razón, con razón, con razón ese día que me levanté y cuando me levanté entre dormido y pisé el juguete del niño. Con razón que ese mismo día cuando iba para el baño me pegué en el dedo chiquito. Con razón que ese día me cogió la tarde para ir al trabajo. Con razón ese día cuando llegué al trabajo el jefe me regañó y me dijo que si lo volvía a hacer hasta me echaba. Con razón ese día mi esposa me hizo mala cara. Con razón cuando venía del trabajo, preciso ese día que no iba bueno, le pegué a un carro por detrás. Ay, Dios. Con razón. Ese día que llegué, no encontré a nadie porque estaban enfermos y estaban en el hospital. Entre más confías, más se calienta el horno. Por eso, nosotros nunca decidimos tener fe por las circunstancias. Nosotros decidimos tener fe por el Dios que tenemos. No sé si me estoy haciendo entender. Si tú te pones a buscar razones a tu alrededor para tener fe, no las vas a encontrar. No están. Pero si tú miras al Dios vivo, por eso el texto dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. No mire a nadie. Mírelo solo a Él. Por eso usted y yo no podemos decidir tener fe por lo que nos pasa. Tenemos que decidir tener fe por el Dios que tenemos, por lo que es el Señor. Porque circunstancias difíciles habrán. Porque el horno, cuando usted se dé cuenta, está 7 veces más caliente. Si es por la circunstancia, no hay razones para tener fe. Teología que le hizo daño a un poconón de cristianos hace unos 10, 15 años atrás. Si tienes dinero en el bolsillo, estás siendo bendecido. Teología que le hizo daño a muchos. Si te pudiste comprar el carro que soñabas, Dios te ama. Está Dios contigo. Si te está yendo bien en el trabajo, si te está yendo bien en lo que haces, en tu matrimonio, significado de que Dios te está bendiciendo. Pero si no tienes ninguna de las anteriores, es que estás mal con Dios. Y esa teología le hizo mucho daño a muchos cristianos, porque vino a dañar lo que realmente la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que entre más se confía, dígalo, usted que lo está viviendo, más se calienta el horno. Entonces no te pongas tú a buscar razones y circunstancias y situaciones a tu alrededor para tener fe. ¿Qué hago para tener fe? Por eso Pablo dijo que la fe era ilógica, porque la fe confía sin ver. ¿Se acuerda? Dice Hebreos. Y por esa razón nosotros no podemos decidir tener fe por las circunstancias, sino por el tipo de Dios que tenemos. Y para la gloria de Dios, las circunstancias cambian, Dios no. Porque la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías dice que porque yo Jehová no cambio. Hay un texto que dice así en Malaquías. No cambio. Y también hay un salmo que dice, mas tú permanecerás. Entonces hay confianza de que el mismo Dios que hizo que la burra hablara, ¿se acuerda? Es el mismo Dios, es el mismo, no ha cambiado en generaciones. Es el mismo que puede actuar en tu situación difícil. Ese mismo Señor que abrió las aguas en dos, ese mismo no ha cambiado. Ese mismo tiene el poder para sanar a tu hija, a tu hijo, para obrar en tu familia. Ese mismo Señor que hizo que el aceite se proveyera tanto, ese mismo Señor, ese mismo Dios, es el mismo Dios que todavía sigue contigo. Y aunque tú no seas viuda y parezcas viuda, ese mismo Señor es el que te sostiene. ¿Cuántos entonces aman a Dios porque Él no cambia? ¿Se imagina qué rico pensar que el Dios que le dio el hijo a Abraham ya a sus 100 años es el mismo Dios al que yo le oro y le pido? No cambia. No te hagas una imagen de otro Dios, porque no tienes otro Dios, es el mismo de la Biblia. El mismo Jesucristo que resucitó y que cuando se fue esta señora María Magdalena ya a mirar, el sepulcro no estaba por ahí.
Ese mismo Señor que resucitó y que ya no encontró, es el mismo Señor que usted y yo recibimos en el corazón. Por cierto, ¿usted sabe por qué Jesús le contó primero a ella que había resucitado? Porque Jesús necesitaba que todo el mundo se enterara. No me tiras molestando. Bueno, seguimos. Entonces, la fe a prueba de fuego. Y aquí viene otra cosa. Continúa el texto diciendo, por favor, 20. Ordenó que algunos hombres fuertes del ejército los ataran, siguiente versículo. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos, siguiente. Ya que el rey en su enojo había exigido calentarlo, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban a estos hombres, siguiente versículo. Y este versículo es clave. Diga conmigo, de esa forma. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Señoras y señores, la fe que es inamovible no se le evitan las llamas, allá caen. ¿Usted me está entendiendo? Voy a tener fe para no tener que pasar. No. La fe a prueba de fuego no se le evita el fuego. La fe a prueba de fuego no se le evita el fuego. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Más ellos cayeron al horno. Por más fe que tengamos, el fuego no es evitado. Por más fe que tengas, las pruebas no te son evitadas. Y en ese orden de ideas, más bien por la fe tremenda que tenemos, el fuego entonces está habilitado. El objetivo es que después de pasar por ese fuego, la fe siga siendo auténtica, inamovible, no fue corrompida. Ese es el objetivo. ¿Cómo probar si es fe? Hay que pasar por la situación de fuego. ¿Cómo probar si es amor? La misma circunstancia. Y por más fe que tengamos, el fuego no es evitado. Escúcheme, usted y yo no tenemos fe para evitar el fuego, sino que tenemos fe para enfrentar el fuego. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Para qué usted tiene fe? Pastor, para que el Señor me dé la casa que quiero. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué usted tiene fe? Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero hay una razón por la que se tiene fe. Y es para enfrentar. ¿Es para qué? Mejor ejemplo del mundo, Jesucristo. Usted, de 1 a 10, ¿cuánta fe cree que tenía Jesús? ¿Cuánta? Y infinita, digamos que 1000, de 1 a 10. ¿Le fue evitada la cruz? ¿Para qué fue la fe? Diga conmigo, para enfrentarla. Se emociona como yo. ¿Para qué fue la fe entonces de Jesús? Para enfrentar lo que era inalterable, lo que estaba en su línea de vida y en su propósito. Y aquí a muchos Dios nos ha puesto a ayunar, nos ha puesto a orar. ¿Quién sabe para qué? Para enfrentar. Porque la fe es para enfrentar. La fe no es para evitar. ¿Usted me está entendiendo esto de verdad, hermano? Porque en 8 días vuelvo y le predico lo mismo si no me entiende. Mi hermano, y en este orden de ideas, recuerde que no se trata de ser probados, sino se trata de ser auténticos. No sé si me entiende la diferencia. Porque es que, y piénselo, y Dios es majestuoso. Qué pereza que Dios me diga, serás probado. Más rico que Dios me diga, vamos a ver si eres auténtico. Después de. Y la idea es que la autenticidad de tu fe siga siendo inamovible. Entonces, tener fe no es sinónimo de no vivir dificultades.
no es sinónimo, escúcheme, de no pasar o vivir por tragedias, por circunstancias difíciles. No es sinónimo. Gran enseñanza nos dan estos muchachos para muchos que hace tiempo se enseñó y se dijo que la fe era para no pasar por ninguna de estas cosas. No, cuando se tiene fe se enfrentan a este tipo de circunstancias. Por eso, tener fe no es sinónimo de no vivir dificultades. Más bien, la sentencia no los hizo cambiar de parecer. ¿Cuántos que los cojan y los amarren y los vayan acercando el calorcito se empiezan a arrepentir? Empiezan a decir, no, espere, Nabucodonosor, espere, hablemos. ¿Cuántos haríamos eso? ¿Cuántos allá sentados mirando la estatua dicen, no, yo no me doblegaré? Pero si te amarran y te comienzas a acercar al horno y usted comienza a sentir ese calor, dígame, ¿usted cree que usted ahí qué diría? ¿Sabe? Lo tremendo es que a ellos los acercaban al fuego, al horno, y su fe tampoco cambiaba. Su fe seguía siendo la misma. Amén. Y esto es algo tremendo que nos enseña el pasaje. Por eso yo quiero hablarle esta noche a usted de una fe que es leal, que una fe que es fiel a Dios, que una fe que no se deja llevar por las circunstancias. Es que me hicieron, por eso no vuelvo. Es que me hicieron, por eso dejé de orar. No, las circunstancias no tienen por qué cambiarte la fe, porque la fe es la que cambia las circunstancias. No sé si me estoy haciendo entender. Qué rico es hacer énfasis en una fe leal, en una fe fiel, porque como dijimos hace 8 días, no hay problema en el creer. Yo sé que usted cree, pero el problema está en ser fiel. El problema es en no pensar en ser infiel a Dios. Y es ahí donde estos muchachos nos dan sopa y seco y nos enseñan. Ahora, el mundo, a usted y a mí no debe cambiarnos. Las modas no deben cambiarnos, las amenazas no deben cambiarnos, las pruebas no deben cambiar nuestra fe. Debería ser todo lo contrario. Deberían entonces venir para probar la autenticidad de nuestra fe. De que cuando te convertiste hiciste la oración de fe, sí fue cierto. De que cuando chillaste allá dándole gracias a Dios y te bautizaste, fue verdad. Fue cierto. Fue en serio que lo hiciste. Que cuando tú dijiste le voy a servir a Dios, no era para empezar a hacer pausas a lo largo del camino. No era para decir, hoy sí, pastor, mañana no. No, qué pereza con Dios eso. No, que todo lo que venga sea para ver lo auténtico que eres. Y sabe, también se lo puedo ejemplificar y recuerdo unas palabras de un pastor que decía, yo le pido a Dios que cuando llegue a viejo, llegue anciano, pero feliz. Porque lamentablemente la mayoría de personas a lo largo de su vida, por las circunstancias difíciles, su carácter es alterado y llegan al final amargados. Qué rico llegar auténtico al final. Qué rico a pesar de todo lo que la vida nos enseña, porque todos pasamos diferentes circunstancias difíciles, qué rico llegar a viejitos y que el rostro antes se nos ponga más sonriente. Que no hayan laceraciones de las situaciones difíciles y que lleguemos a viejos con una línea aquí y con otras aquí que no son pate gallina, sino son amargura, son señas, rasgos de resentimiento, de dolor, de no perdón, y que tengamos las justificaciones del mundo para decir por qué somos amargados. Porque hay personas expertas en tener justificaciones muy fuertes y profundas para decir por qué no perdonan. Que usted y yo lleguemos a viejos auténticos, llenos de gozo, llenos de Dios. Amén. En esa orden de ideas y continuando, el texto continúa diciendo en el versículo 24, y es aquí donde la situación da un vuelco, donde la situación es transformada, porque el texto entonces dice que Nabucodonosor, el mismo Señor que se le desfiguró la cara de la ira, ahora ¿cómo tiene la cara? ¿Llena de qué? Llena de asombro. Todo cambia menos la fe de ellos. Este mismo hombre ahora testifica de la transformación de la situación. ¿Por qué? Porque al ponerse en pie, exclama y dice, ¿no eran 3
y dice a sus funcionarios, es que yo veo 4 y todos están desatados y caminan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Quiero decirle con esto que la fe, que es inamovible, tiene la capacidad de transformar las situaciones difíciles. Por eso el hecho de que se ponga más difícil al principio no debe, esa situación que empeora, mover tu fe. Incluso es prueba, podría decir yo, por este texto, de que es camino a una solución, tanto así que termina en circunstancia. Y algunos dicen que ese cuarto hombre que aparece ahí, es un debate, es Cristo. Es una cristofanía en el Antiguo Testamento, una aparición de Jesús. Algunos dicen que es un ángel. Lo cierto sabemos es que es enviado por Dios. Es un milagro que aparezca alguien más allí desatándolos. Pero también quiero decirle una cosa. Cuando no hay nada que hacer, es cuando Dios decide aparecer. ¿Sí? Por eso la canción de Daniel Calvetti es cierta. Y la última palabra la tienes tú. Dios sí tiene la última palabra. Porque cuando parece que no hay nada que hacer, diga conmigo, Dios decide aparecer. Y aquí decidió Dios aparecer. Y ese cuarto hombre es Cristo en nuestra vida. La presencia, la compañía eterna. Al parecer iban 3, pero no iban 3, iban con Dios. Iban con una fe que no la pueden matar ni quemar las llamas. Por eso a usted y a mí nos pueden quitar todo, los hijos incluso, lo que más amamos en el mundo, nuestras cosas materiales. Pero hay una cosa que no te pueden quitar y es tus convicciones, tu fe. Y ellos fueron al horno. Y por eso cerciórese que cuando vaya al horno, vaya con fe. Amén. ¿Sí me hizo entender o no? Al horno no se va sin fe. Al horno hay que ir con fe. Con una fe inamovible. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso la fe a prueba de fuego transforma, cambia situaciones difíciles. Como lo dije al principio, el transcurso natural de la situación era que hubiesen muerto chamuscados. Pero su fe en Dios transformó la situación en un milagro. En un milagro que hasta el día de hoy testificamos y predicamos según la palabra. La fe suele transformar situaciones en milagros que demuestran el poder sobrenatural que tiene nuestro Señor. Yo creo que usted es testigo de que el Señor es ese jugador del partido que entra en el último minuto. ¿Cuántos han experimentado eso? Y hace gol. ¿Cuántos han experimentado eso? Y gana. Usted dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Pero en el último segundo, Dios hizo algo. ¿Cuántos pueden testificar cosas así? Yo sé que usted puede testificar cosas así. Que Dios en el último segundo, en el último minuto, hizo algo. Hizo algo poderoso y es lo que nos enseña este texto. Recordemos que si ellos morían chamuscados, daban también la gloria al Señor. ¿Recuerdan al principio del texto cuando ellos le dijeron a Nabucodonosor, si nos mandas al horno, el Dios que tenemos es capaz de rescatarnos, pero si no lo hiciera, te dejamos claro que no adoraremos a tus dioses? Una fe inamovible, una cosa que se vuelve terquedad, un fundamento que no te mueven de ahí a pesar de lo difícil que pueda sufrir. Y la fe a prueba de fuego acepta cualquiera que sea la voluntad de Dios. Por eso es a prueba de fuego. Por eso, como dijimos al principio, la fe a prueba de fuego, su fundamento o su fuente para alimentarse es la soberanía de Dios. Y reposo y hago énfasis en aquella palabra cuando ellos dijeron, si Dios no nos rescata. Eso es soberanía, es confiar en Dios, es aceptar su voluntad aunque sea dura. Yo le cuento que si el texto hubiese dicho, y ellos fueron arrojados y el fuego los consumió, ellos estarían en el listado de los héroes de la fe del capítulo 11. Y diría el texto, por la fe, Sadrac, Mesac y Abednego murieron. Y serían honrados y serían exaltados.
porque tenían la fe de creer que aunque si el Señor no los salvara, seguían fieles a Él. Por eso yo te quiero hablar de una fe que es fiel, no que se limita simplemente al creer, sino que habla de la fidelidad. La pregunta es, si medimos tu fe por fidelidad, ¿cómo te va? Si medimos nuestra fe por lealtad a Dios, ¿cómo nos va a ir? Yo sé que por creer sacamos 10, pero si es por lealtad. Porque es que lealtad es saber que Él está ahí, pero aún así, confiar más en otras cosas. La lealtad y la fidelidad solo se rompe cuando hay una relación. De lo contrario, tú no puedes decir que te fueron infieles si no había una relación. Pero el tema de la fe fiel es cuando hay una relación, cuando hay una comunión. Entonces, tú teniendo una comunión hace varios años con Dios, ¿cómo te va con la lealtad a Él? ¿Seguimos mejor? Esto no se ponga a hacer preguntas, pastor, ¿qué? Entonces, el cuarto hombre, bien sea el ángel o Cristo, nos enseña que nunca estamos solos, que siempre hay un cuarto ser acompañándonos. Y ese es Cristo. Ese es nuestro Señor que nos ayuda. Y Dios decide aparecer cuando estaban en medio del fuego. Porque Dios nunca llega temprano, ni tampoco llega tarde. Llega a tiempo. Sí. Asimismo, el que tiene fe a prueba de fuego siempre saldrá del fuego. Siempre saldrá del fuego, aunque lo haya visitado. Y entonces el texto sigue diciendo, versículo 27. Entonces los altos funcionarios, los gobernadores, vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera que olían a humo. Escúcheme, el rey cambia de parecer asombrado y la situación para los jóvenes es como cotidiana, confiando en el poder del Dios que tienen. Y el fuego, según este pasaje, no los tocó. Estuvieron dentro del fuego, pero no hubo rastros. Si alguien hubiese llegado, ellos después del fuego, si alguien hubiese llegado y los observa, nunca hubiese pensado que ellos hace unos minutos habían estado en un horno. ¿Por qué? Porque según el pasaje no hay ningún rastro. El fuego no los tocó. Ni siquiera se les chamuscó el cabello. Y yo no sé si usted sabe de la facilidad con que se prende el cabello. Una vez me pasó algo que después le cuento. Bueno, ni se les había estropeado, ni siquiera olían a qué. ¿Usted ha hecho un asado? ¿Cómo termina usted? ¿Oliendo a qué? A humo. Si alguien hubiese llegado ese día y saluda a Sadrach, Mesach y Abednego, lo saluda, ¿se hubiese imaginado que hubiesen estado en un horno? No. Escúcheme esto. El fuego no los tocó. Por eso las pruebas hay que ir con fe para que no nos afecten. Y aunque definitivamente hay situaciones de la vida que se pasan que dejan huellas imborrables, cuando la fe está puesta en Dios, no deja traumas. Una cosa es que deje huellas y otra cosa es que deje traumas. Porque yo no confío en nadie que no tenga cicatrices. Todos, por cualquier cosa que nos haya sucedido, tenemos cicatrices. Y las cicatrices son símbolos de honor, de que pasamos por situaciones difíciles. Todos tenemos circunstancias que hemos vivido. Pero de ahí a que tú hayas pasado por una circunstancia y esa circunstancia te traumó y te cambió para mal, no debería ser así. Porque aunque se pase por el fuego no debe afectarte para mal. Cuando salgas de la circunstancia difícil, no deberían haber rastros de traumas. No deberían haber rastros de heridas que no se han sanado. No deberían haber, ejemplo,
evidencias de amargura. Yo conozco muchas personas que amaban a Dios, le servían, y cuando Dios decidió llevarse a un ser querido, dejaron de seguirlo. Porque la situación causó una herida y un trauma tan fuerte que no se han podido levantar. Pero cuando se va al fuego con fe, sales de allá sin ser tocado, sin que haya ninguna afectación. ¿Te acuerdas del texto en Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? Un consejo que le da un padre proverbial, un hombre ya de años, a un joven que está a punto de salir de casa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y algo que tú y yo tenemos que hacer todos los días de la vida es guardar este corazón, guardar el corazón. Porque van a venir pruebas, van a venir personas de parte de Dios que te van a hacer la vida imposible. Van a ser enviadas por el Señor. ¿Recuerda usted el mensaje Mi amado adversario? De Nahum. Mi hermano, pero recuerde que aunque pases por las situaciones más difíciles, lo ideal es que al final seas auténtico, seas el mismo. Definitivamente la Biblia nos da paz en decirnos de que el Señor no coloca cargas en nosotros que no podamos soportar, pero a veces es muy difícil no compararse. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que uno conoce que han vivido unas pruebas muy difíciles. ¿Y usted no ha dicho nunca, yo qué haría en sus zapatos? Uy, si a mí me tocara vivir la situación de esta mamá. Yo conocí hace un tiempo atrás, acompañé a mi papá a hacerse un examen médico y llegamos al lugar y llegó una mamá con un muchacho cuadrapléjico. Lo tenía en sus brazos y el muchacho no se movía, gritaba. Y entonces, mientras nos atendían, fue pues inevitable poder hablar con ella. Resulta que su hijo nace bien, pero cuando nace bien, los médicos hacen un mal procedimiento. Y este niño al nacer venía bien, pero cuando nace, quedó cuadrapléjico. ¡Qué impotencia! ¿Qué edad tenía su hijo? 23 años. 23 años lidiando con su hijo así. Imposible no preguntarse, ¿y si yo fuera esa mamá? Uy, Dios bendito. ¿Y si yo fuera esa persona? Y yo creo que aquí todos conocemos a alguien que ha vivido unas pruebas y usted dice, yo no sé qué haría en sus zapatos. Por eso descansamos en el texto que dice, el Señor no coloca cargas en nosotros que no podamos que soportar. Pero eso también es contraproducente. Porque entonces no deberíamos comportarnos como si ya no tuviéramos fuerzas para las pruebas que llevamos, porque el Señor no coloca. No sé si me hago entender. Y asimismo, a lo que me refiero es que la fe debería ser inamovible para que después de una prueba no estuviéramos más amargados. Veían estos días la foto de una persona antes de ir a la Segunda Guerra Mundial y después de ir a la Segunda Guerra, su rostro. Como el terror de la guerra. Ver personas decapitadas, ver personas muriéndose, cómo este tiempo de la Segunda Guerra Mundial le cambia el rostro al soldado. Y es un rostro traumático, es un rostro que habla de los traumas que ha vivido. Pero el texto nos dice que cuando se tiene una fe a prueba de fuego, cuando se va al fuego, se sale de él sin sufrir ningún daño, sin sufrir ningún trauma. Por eso guarda tu corazón. Por eso pilas con las actitudes que tienes. Por eso pilas con ese mal genio. Por eso pilas con la forma de reaccionar. Por eso pilas con eso, porque no se te olvide que aunque defectuoso, eres portador de una gran fe. Eres portador de un gran Cristo. Y no podríamos nosotros ser antitestimonios para ir por la vida diciendo que un día fuimos cristianos y que pasamos por circunstancias, pero ahora mire mis heridas y mis traumas. Mire cómo me dejó. Mire cómo estoy de mal. No, porque la fe cuando es auténtica, porque la fe cuando es a prueba de fuego, sales sin ni siquiera oler a humo. ¿Aló? No sé si me hago entender con lo que le estoy diciendo. Entonces, Dios recompensa públicamente la fe que es a prueba de fuego.
Dios transforma situaciones para transformar incluso la fe de otros. Nabucodonosor deja su cara de puño para ahora tener una cara de asombro. Los funcionarios que los denunciaron vienen, los rodean y los miran y se dan cuenta que el fuego no los ha tocado. La fe, cuando es a prueba de fuego, muchas veces ni siquiera deja marcas de que se estuvo en el fuego, porque protege la vida y porque protege el corazón. Entonces, que no te marquen para mal las experiencias de tu vida. Y la única forma que yo conozco, que la Biblia me enseña, para que las situaciones de la vida no me marquen para mal, la única manera es tener a Cristo en el corazón. No hay otra manera. Si tú te atreves a vivir una vida sin el Señor Jesucristo, eres una persona destinada a ser una persona que demuestre amargura, que demuestre resentimiento, que demuestre las heridas de la vida. Es más, incluso muchos todavía estamos luchando con esta cara de puño que tenemos, porque antes de conocer a Cristo fuimos tan heridos, llegamos a Cristo y sabemos que ahora el gozo debe vivir en nuestro corazón, como dijo por allá Santiago, como cantábamos en la alabanza, ¿no? En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga, ¿qué? O sea, usted la canta, ¿qué es lo que dice? Que tenga gozo, aunque pase porque de allí saldré. Eso lo dice Santiago. Entonces, hermanos, que esté o que se hallen aunque se hallen en diversas pruebas, que haya en su corazón sumo gozo. Y algunos venimos lidiando con que antes de Cristo vivimos situaciones que nos traumaron, que nos volvieron desconfiados, que nos volvieron resentidos, que nos volvieron no perdonadores, que nos volvieron las personas más tremendas, con heridas que demuestran incluso nuestro rostro. Mi hermano, ahora estamos en Cristo. Ahora debe haber alegría en nuestro corazón. Demostremos que realmente fe es, que Cristo está en nuestro corazón y que tenemos fe en Él. Amén. Muy bien, quiero contarle que se nos acaba el tiempo, pero nos queda un punto. Entonces, habrá tercera parte. Habrá tercera parte y esa tercera parte está tremenda. Así que no se la vaya a perder, amén. Quiero terminar aquí hablándole de la persona que más fe ha tenido en el mundo, que es Jesucristo, el cual, como le dije al principio, con toda su fe no le fue evitado el fuego, no le fue evitada la cruz, sino que más bien la cruz sirvió para que al final y al tercer día, cuando resucitara, se probara su autenticidad y se dijera: sí, ese era el que esperábamos porque resucitó. ¿Qué más prueba necesitamos? No necesitamos ni otra prueba. Me imagino a Pedro, después de haberlo negado, que se devuelve a sus redes a pescar, y Jesús fue y lo buscó, y dice el texto que Jesús los estaba esperando en la orilla y les había hecho un pescado a las brasas. ¿Se imagina qué puede saber la comida hecha por Jesús? Y entonces Jesús estaba allí, y Jesús fue auténtico, porque nunca se desquitó de Pedro. Auténtico porque esos mismos que lo golpeaban, lo insultaban, esos mismos que lo crucificaron, por esos mismos moría, y demostró no sentir resentimiento. Con razón dijo Jesús en Mateo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No conozco a alguien más auténtico que Jesús. No conozco a alguien más auténtico que Cristo. El mismo que sanó, el mismo que obró milagros allí, es el mismo en el que usted ora. Es el mismo el que usted le pide. ¿Se acuerda del Señor Jesucristo que resucitó a Lázaro? A ese mismo Jesús le estás pidiendo la sanidad de tus hijos. Ese mismo Señor
que manda al discípulo a que saque la moneda de la boca del pescado para pagar el impuesto, ese mismo Señor es el que tú le estás pidiendo que te provea. No se te olvide que Él pasó la prueba de autenticidad, que la muerte no lo pudo detener y resucitó. ¿Y sabe qué más auténtico que sus cicatrices? Cuando Tomás, hasta que no meta el dedo, y le dijo, aquí lo puedes meter. Auténtico, soy ese. Ese mismo Señor es al que tú te le arrodillas y le oras. Ese mismo Dios es el que te sostiene. Ese mismo Jesucristo es el que vive por siempre y el que está en tu corazón y en tu vida. No hay por qué dejarnos cambiar por las circunstancias. Que se te empeoró la cosa desde que vienes a la iglesia, vas por buen camino. Porque entre más confías, más se calienta el horno. Padre, en esta hora te damos gracias. Padre, en esta hora sabemos que estás aquí. Padre, en esta noche sabemos que nos hablas. Sabemos que nos ayudas. Hoy nos envías a casa diciéndonos que nuestra fe debe transformar las circunstancias, las situaciones, y no las situaciones deben cambiarnos la fe. Señor, perdónanos si alguno de los que estamos aquí nos hemos desanimado tanto por la situación difícil que hemos vivido, que ya nuestra fe es más débil. No debería alterarla. Tú eres el que nos sostiene. Perdónanos, Señor, por ser de esa forma tan débiles. Pero hoy nos hablas de esta forma para que nuestra fe sea más fuerte. Hoy nos hablas de esta manera para que aprendamos a vivir contigo, Señor. Para que aprendamos a entender cómo es esto de la vida. Recuérdanos que la fe no nos evita el fuego, sino nos habilita para enfrentarlo. Ayúdanos a comprender que nos enseñas y nos llevas, Padre, a entender que la autenticidad debe estar en nuestra fe. Debe tener los mismos elementos. La oración al final de la prueba debe ser con el mismo fervor. Si dijeras no, deberíamos cantarte con la misma pasión. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener fe conforme a tu palabra. Ayúdanos a enfrentar esas situaciones difíciles que miden nuestra autenticidad. Permítenos esta noche comprender que así como Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego, saldremos del fuego. Saldremos victoriosos porque tú nos ayudas, porque tú nos sostienes. Porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú eres el Dios vivo y eterno que nos bendice. Queremos esta noche agradecerte por hablarnos, pero también te decimos gracias, Jesús, porque tú vives en nuestro corazón. ¿Hay alguien aquí que le pueda dar gracias al Señor Jesús? ¿Hay alguien aquí que le diga gracias, mi Señor, porque tú, porque eres inamovible, porque no cambias, me has amado? Nunca el Señor nos ha cambiado el discurso. Nunca nos ha cambiado la promesa. Siempre nos ha recordado lo mismo y nos ha dicho que nos ama. Y el mismo que actuó en el pasado a favor nuestro es el mismo que hoy adoramos y que quiere actuar en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu economía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero también, Padre, de esta misma manera, y habiéndote adorado de esta forma, Señor, queremos salir de esta casa bendecidos. Queremos salir llenos de ti. Queremos salir sin olvidar que nuestra fe puede transformar situaciones. Y no las situaciones deben cambiar nuestra fe. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.